Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un reproductor de formato Blu-ray fabricado por Samsung, modelo correcto BD-J5700. Este modelo ya lo hemos presentado anteriormente y la verdad en lo personal es uno de mis favoritos junto con el BD-J5100. El BDJ 5900 ya es en tercera dimensión y pues obviamente viene más robusto en cuanto a otras funciones y conectividad. Pero esta unidad, déjenme decirles rapidito que tenía desde el mes de enero que no podía ponerlo a prueba porque no había podido conseguir un remoto especial. En este caso, el remoto sería, perdón, más o menos como este. Este no es el original, pero es una versión compatible. Ok, ahí pueden ver el modelo. Si quieren pausar el video y tomar nota de el modelo de este remoto. Este remoto funciona con dos pilas AA. No trae tapita. Lo estoy tomando de ejemplo porque no va incluido en el paquete. Sin embargo, les voy a comentar que la razón por la cual no podía conectarlo o manipularlo con el remoto de la televisión es de que tenía desactivada la función de AnyNet Plus, y esa función es muy importante debido a que con ella vamos a poder utilizar el remoto de la televisión. En este caso es un Sony, ahí ven, Sony TV. Este es el remoto el que vamos a usar, tiene comandos de reproducción. Hay otros modelos un poquito más sencillos también que son remotos de televisión, y lo que pasa es que AnyNet Plus, una vez que está conectada la unidad vía HDMI, aquel cable grueso color negro que ven al fondo, perdón, ese cable, ya una vez que el Blu-ray está conectado, podemos utilizar cualquiera de los dos remotos que acaban de ver de la televisión. Pero en este caso sospeché que estaba desactivada esa función, y para poder manipular el equipo forzosamente tuve que conseguir pues un remoto como si fuera el original. Entonces, ya estando conectado el equipo, entré al menú de configuración y efectivamente la función de AnyNet Plus estaba desactivada. Entonces, en este momento ya la unidad ya está habilitada para que pueda ser operada con cualquier remoto de la televisión a la cual esté conectado. Ok, bien, entonces si quieren ver cómo funciona este equipo y qué podemos hacer con él, los invito a que se queden a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, entonces estéticamente, físicamente, la verdad está muy bien este equipo. Es un modelo compacto, no abarca mucho espacio y la verdad, perdón, a simple vista se ve muy bien. Ok, dentro de las funciones que vamos a poder realizar con este equipo, vamos a mencionar entre las principales. A pesar de que no es en tercera dimensión, vamos a poder reproducir prácticamente cualquier tipo de disco, Blu-rays originales, piratas, lo mismo para el DVD, CDs normales, MP3, y también vamos a poder disfrutar de contenido a través de medios extraíbles, como en este caso memorias USB, discos duros externos, no importa si son estado sólido o discos duros mecánicos, los cuales son tradicionales, los primeros que salieron. Ok, y por último vamos a podernos conectar vía internet por modo inalámbrico, es decir, Wi-Fi, y disfrutar de lo que es el contenido en línea en las tres plataformas principales, que son en este caso YouTube, Netflix y Amazon. Entonces, por lo que pueden escuchar, es un equipo que está bastante completo, y uno de los pocos que actualmente, año 2026, todavía se siguen conectando con una tremenda facilidad.
sin problema, ya que equipos de la marca Sony, por ejemplo, son equipos que ya dejaron de recibir soporte técnico y ya no se pueden conectar a internet, solamente sirven para reproducir material físico. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con encender la unidad. Al frente solamente tiene dos botones, aquí los pueden ver, que está estampado el icono encendido y apagado, abrir y cerrar la bandeja, y por acá tiene un puerto USB. Ok, vamos a dejar de una vez así semiabierto. Ok, vamos entonces a encender la unidad. Ok, en este caso ya está encendiendo, el televisor ya está listo, y ahorita vamos a ver la interfase, que es muy agradable, por cierto. Ok, esta es la interfase que les he mostrado en otros videos también, y como pueden darse cuenta, en la parte inferior izquierda, ahí aparecen los tres principales que les mencioné. Aparece un cuarto sitio que es Hulu, pero actualmente ya no se puede conectar a ese sitio. Solamente los tres: Amazon, YouTube y Netflix. ¿Ok? Las tres categorías de archivos: fotos, videos y música. En la parte superior izquierda aparece un recuadro, que es cuando tiene el disco ya insertado. A veces te presenta la portada de la película, o simplemente te dice qué tipo de disco es el que tiene al interior. ¿Ok? También del lado inferior derecho vamos a ver un engrane que dice config, para hacer ajustes generales de audio, imagen, video, etcétera. ¿Ok? En los momentos más les voy a mostrar cómo es que active esa función. Por lo visto, la persona que tenía antes este reproductor dejó deshabilitada esa función, y pues ahora sí que me tuvo esperando pues por meses, porque no podía encontrar un remoto compatible. Pero ahorita ya está solucionado eso. Vamos a ver también un botón enseguida al engrane que dice cambiar dispositivo. Cambiar dispositivo sirve para cuando tienes conectado en este caso, una memoria USB, un disco duro, cual sea de ellos, y también tienes un disco al interior de la unidad. Tú puedes intercambiar y decidir desde qué fuente o qué origen es donde quieres que reproduzca. ¿Ok? Bien, realmente la interfaz está muy atractiva. Vamos a hacer la prueba con los dos remotos, bueno, con un remoto. Ya saben que estos dos sí son compatibles con la unidad, y este es el remoto de la televisión Sony, que es una Sony Bravia. Entonces vamos a dar aquí desplazamiento con las flechas, y ven que ahí estoy navegando. Ok, a pesar de no ser el control original, esto se debe a que tiene activado el AnyNet Plus. El control original es muy parecido a este. Ok, es prácticamente, hagan de cuenta que es idéntico. Ok, y en la parte de acá atrás tiene el nombre del fabricante estampado sobre la tapita. Ok, este control remoto funciona con dos pilas AAA. Ok, pero es prácticamente, este es el tipo de control original de la unidad. Ok, bien, vamos a entrar a lo que es ajustes, y aquí vamos a encontrar ajustes de imagen, de sonido, de red, del sistema. Por ejemplo, aquí en el sistema vamos a ver donde dice AnyNet Plus, que viene siendo este apartado aquí. Ok, y como se pueden dar cuenta, dice encendido. También la función de inicio rápido está activada. Ok, entonces cuando yo bueno, cuando quise revertir cómo estaba configurado, estaba de la siguiente forma aquí en apagado. Nada más que ahorita no lo voy a desactivar, así lo vamos a dejar que esté encendido. Esto siempre déjenlo encendido, porque si lo apagan se van a meter en problemas y van a tener que conseguir el remoto original. Ok, entonces que se quede encendido.
Vamos a ir acá, ajustes de idioma, de seguridad, ajustes en general y soporte técnico. Ok, vamos a salirnos aquí. Bueno, estamos otra vez en el menú principal. La ventaja de tener el control original es de que prácticamente vas a tener, bueno, aunque el control de la televisión también tiene los controles aquí de colores, al igual que este, pero pues el original pues siempre va a haber una pequeña o cierta diferencia, ¿ok? Pero lo bueno es que podemos usar el control remoto de la televisión. Ok, entonces vamos a entrar otra vez aquí a configuración y vamos a ver estado de red. Ok, y dice que estoy conectado a internet. En este momento yo fuera de cámara ya ya ingresé la clave de mi red de Wi-Fi. Entonces en este caso el reproductor ya se encuentra conectado a internet y pueden ver que aquí está el modelo del equipo. Es el BDJ 5700. Es un excelente reproductor, lo recomiendo ampliamente. Ok, bien, considerando que ya estamos conectados a internet, vamos a entrar una vez a los sitios de streaming para darles un vistazo, un ejemplo. Vamos a entrar primero a Amazon. Damos enter y esperamos a que se conecte. Ok, ahí estamos ya en la página de Amazon y vamos a decirle que queremos darle un vistazo al catálogo, que no nos vamos a registrar. Ok, muy bien, y aquí estamos en el catálogo y vamos a ir navegando un poquito, desplazándonos hacia abajo y viendo pues todo el contenido de Amazon. Okay. Ok, vamos a entrar por ejemplo aquí a esta serie, damos enter y aquí estamos ya accediendo a ciertos episodios. Ok, entonces ahorita como no estoy registrado pues solamente es prueba por 30 días, etcétera. Ok, vamos a presionar el botón amarillo para regresar al menú principal, al catálogo. Ok, ahí está. Y seguimos desplazándonos para ver el catálogo de Amazon. Ok, ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a salirnos de Amazon. ¿Quiere salir? Decimos que sí. Volvemos al menú principal. Muy bien, ya vimos que Amazon sí podemos acceder. Ahora vamos a ir al contenido de Netflix. Ok, esperamos a que cargue. Ok, les recuerdo que estamos conectados vía Wi-Fi. En otras unidades esta conexión la hace un poco más lento, pero en este caso es uno de los modelos, el 5700 ya es más avanzado y la conexión la hace pues sí un poquito más rápido. Ok, ahí está la animación y ahí está el sonido. Vamos a quitarle un poquito el audio para que no caiga copyright porque está tremendo. Ah, bueno, iniciar sesión comienza ya. Vamos a darle en comienza ya. Y aquí está, bueno, te va a decir pues los planes de pago que tiene, etcétera, etcétera, ok. Vamos a regresar. Bueno, mejor me voy a salir.
Ahí está. Esta es la página principal. Ahí está el audio. Ok. Y ahí pueden ver cómo se mueve todas las pequeñas ventanitas de cada serie, cada programa. Ok. Vamos a salirnos. Ok, déjenme ver a ver si... No, aquí nos vamos a salir con el botón de Home, menú principal. Ok, ahora vamos a ir a YouTube. Ok, damos Enter. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí, por ejemplo, en YouTube está muy suave porque, por ejemplo, ustedes pueden visualizar, reproducir contenido desde el propio sitio, usando pues la unidad, el remoto tal cual lo hemos hecho hasta ahorita. Pero también ustedes pueden lanzar contenido desde su dispositivo móvil. Por ejemplo, si ustedes están en la plataforma de YouTube y de pronto quieren ver un video o algún concierto en la pantalla grande, pues bueno, ya lo lanzan y, y lo va a reproducir sin problema. Ok, bien, entonces vamos a dar Enter aquí donde dice comenzar. Este paso lo he sintetizado en algunos otros videos, pero en este video pues lo voy a mostrar para que vean cómo se hace. Entonces, aquí hay tres formas: acceder con el teléfono, acceder con el control remoto, agregar una cuenta infantil o simplemente mirarlo como invitado. Por ejemplo, si tú quieres entrar con tu número, bueno, tu cuenta de YouTube, lo único que vas a tener que hacer es, usando tu dispositivo móvil, en este caso mi tableta, voy a hacer scan aquí en este QR. Ok, ahí está, ya lo captó. Me voy a conectar, voy a ingresar aquí al enlace, le voy a poner continuar como Walker. Ok, y en la pantalla, bueno, en la propia pantalla aquí de la tableta te va a preguntar que si los códigos, que en este caso es este código, que si es igual al que se muestra allá en la tele, terminación YFZK, y es igual. Ok, le vamos a dar continuar, y al darle al continuar te va a aparecer otra pantalla donde dice que vas a que bueno, YouTube quiere acceder a tu cuenta de Google, etcétera, etcétera. Vamos a decirle que permitir, y de esa manera ya entramos a la cuenta de Buzzwalker. Es simplemente seleccionar a cuál cuenta vas a visualizar. Si es a esta, puedes agregar una cuenta o agregar una cuenta para niños también, YouTube Kids. Ok, vamos a entrar a la de Buzzwalker, damos Enter. Y vayan poniendo atención eh, cómo carga todo. eh, a diferencia de otros equipos que sí, la verdad, tardan mucho en cargar, pero en este caso sí es más rápido este modelo. Ok, bien, pues ahí estamos viendo parte del contenido. Ok, por ejemplo, vamos a reproducir este video, mira, este de los carros. Ok, vamos a ver un poquito hacia abajo. No, vamos, porque luego cae copyright. Vamos a reproducir este de los vehículos y vamos a prestar mucha atención cómo carga. Ok, ahorita tiene quitado el audio, pero vamos a dar Enter y en este momento va a empezar a cargar el video. Ok, esta es una reproducción desde el dispositivo Blu-ray. Ok, todavía no hacemos reproducción desde el móvil. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí está, miren. Y de hecho prácticamente ya lo está haciendo. O sea, hay algunos equipos que la calidad de imagen se tarda como entre... Depende. Mira, este ya se ve bastante bien. Ahí lo pueden ver que se ve la calidad de imagen bastante bien. Algunos se tardan 3 minutos,
no sé, 5 minutos, unos más, unos menos, pero más o menos ese es el tiempo. Ok, vamos a darle enter para que se salte todos estos comerciales y se vaya directamente al programa que queremos ver de los autos. Ok, ahorita todavía le falta calidad de imagen, no lo carga así como que de inmediato. Mira, ahí se ve un poquito pixeleado, ahí estamos viendo. Ok, mira, ahí se ve el rostro del conductor que todavía está pixeleado. Ok, falta todavía, ahorita yo les voy a decir cuando ya esté nítido. Me parece que ya, sí, parece que ya está, ya ahí está, sí. Ahí alcanzó su mejor calidad. Ahí está, mira, ahí lo puedes dar cuenta me parece que sí, los detalles del carro. Ok, entonces ahí está, mira. Ok, ahí se ven mejor definidas todos los detalles de los vehículos. Ok, entonces si se dieron cuenta, creo que no tomó ni siquiera 30 segundos lo que es pues cargar lo que es la imagen. Entonces en este caso pues ya lo está reproduciendo desde la unidad Blu-ray y la imagen fue prácticamente en menos de 30 segundos, ya alcanzó bien la imagen que debe de tener. Ok, entonces hay unos dispositivos que sí se llegan a tardar unos 2 minutos, en algunos casos 3 minutos, pero en este caso fue pues prácticamente unos menos de 30 segundos. Ahí está. Ok, entonces vamos a darle audio. Equipped 812. Wow! There's no disputing the winner there. Let's get off. Ok, está bien. Y ahí está reproduciendo desde el equipo reproductor Blu-ray. Ok, vamos a darle stop. Ok, ahí aparecen las líneas aquí de reproducción. Vamos a darle stop. Bien, ahí está. Muchas veces tiene uno como que presionar varias veces el stop. A veces no agarra la primera y hay que pulsar varias veces. Ahí se ve. Vamos a agarrar otro video a ver si vemos aquí algo que no tenga copyright, que es muy difícil porque prácticamente todo tiene copyright. Ok, vamos a ver otro de carros, a ver. Este. Ok, vamos a darle enter. Y una vez más vamos a hacer la prueba. Ok, vamos a hacer la prueba. Esperamos los comerciales. Fíjense que los comerciales la verdad se miran bastante bien. Ok, si los cargan muy rápido. Al instante prácticamente. Aquí no me da chance de saltarlo hasta que se cumpla la cuenta regresiva. Ok, aquí sí me va a dar chance. Sí, saltar. Otra vez, enter. Ahí está. Ok, muy bien, ahí está, miren. Rapidito y se mira, pues se mira muy bien. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces ahí ya, pues en este caso ya podemos ver, mira, todos los detalles bien del carro. Ya cargó bastante bien la imagen. Ok, ahí se pueden dar cuenta las líneas del carro, todo muy bien. Entonces, en este caso, el video prácticamente ni siquiera se tardó, yo creo, ni 10 segundos. Ya en cuanto comenzó el video ya estaba todo bien cargadito. Ok, muy bien. Ok, vamos a darle stop. Pulso varias veces el botón de stop para que lo agarre, que no vaya a fallar, así como que no agarra la primera, entonces varias veces mejor. Ok, muy bien.
Entonces ahora toca el turno de lanzar contenido a la pantalla utilizando nuestra tableta. ¿Ok? Ya no vamos a elegir ningún video de los que vemos aquí en la pantalla, sino que vamos a elegir uno de los que tenemos aquí. Entonces vamos a ver aquí en la parte superior de la tableta este recuadro que tiene como las ondas, este que se ve ahí. Lo voy a tocar. Bueno, déjeme hacerlo fuera de cámara porque así está un poquito medio incómodo. Ok, ahí está. Y en la parte inferior te va a preguntar que cuál de los dos. Ahí aparece el nombre del Blu-ray. Lo tocamos y dice que ya estamos conectados. Ok, igual el icono ya aparece en color negro. Ok, entonces ya solamente será cuestión de elegir pues un video. Igual voy a elegir otro de vehículos. Voy a elegir este video que está aquí de carros, ok, vamos a tocarlo y se supone que este video debe de aparecer en la pantalla, que por cierto ya está cargando. Mira, ya está rapidísimo y la verdad también se mira bastante bien. Ok, ahí pueden ver que ni siquiera, bueno, yo pienso que ni un segundo. Miren, ahí está, súper bien, perfecta la imagen. Ok, vamos a ver audio. Y una caja manual de 6 velocidades. El coche pesa 1429 kilos y cuesta desde las 50. Ok, como se pueden dar cuenta, la verdad en persona se mira mucho mejor. Precioso se ve el contenido. Ok, vamos a ver aquí la toma. Y les voy a mostrar la tableta, que en este caso aparece así. Y ven que tiene el icono de pausa. Ok, aquí incluso nosotros podemos adelantar. Lo vamos a dejar aquí. Y ahí en la pantalla tiene que avanzar la línea de reproducción más o menos por aquí. Bueno, ya agarró un comercial. Es normal, ya saben que YouTube pone comerciales de todos. Ahí está. Ok, vamos a darle hacia arriba. Y vamos a ver efectivamente que la línea de reproducción está casi a 3/4 partes donde la dejamos al momento de manipular la tableta. De hecho tiene los subtítulos activados. Ahorita se los voy a quitar en la parte superior. Aquí. Y ahí está, ya los quité y ya no aparecen los subtítulos. Pero realmente está muy suave porque pueden ver cómo está reproduciendo bastante fluido y con excelente calidad. Ok, vamos a desenfocar. Ok, muy bien. Ok, excelente. Vamos a buscar más material. Mira, vamos a reproducir este, que es un video de 48 minutos. Este lo vamos a reproducir. Igual debe aparecer ahí en la pantalla y van a tomar nota de la calidad de imagen. Mira, ahí está el video, ya comenzó y la calidad de imagen, voilà, al instante prácticamente. Ok, por esa razón el modelo 5700 para mí es uno de los mejores que hay para reproducir contenido en línea todavía en estos años, en este tiempo 2026. Ok, vamos a darle pausa y aquí debe aparecer ya pausado el video. Lo voy a quitar, le voy a poner aquí cerrar, borrar de la fila en TV, cerrar reproductor y allá se va a quitar ese video y tiene que volver otra vez a la página principal de YouTube. Ok, ahí pueden ver en la parte superior izquierda, aquí está el icono de mi canal. Por supuesto, estamos usando esa cuenta, pero si no quieren usar una cuenta, pues simplemente eligen como invitado y listo, también les va a quedar muy bien. Ok,
Bien, ahora sí, nos vamos a desconectar del reproductor por completo. Vamos a tocar este icono y vamos a ponerle que nos vamos a desconectar. Se estableció conexión. Vamos a desconectarnos de él. Ya cuando aparece el recuadro este en blanco, quiere decir que ya te desconectaste y ya no puedes lanzar contenido desde tu dispositivo móvil. En este caso ya nos desconectamos, aunque pues mi cuenta todavía sigue ahí. Entonces ya sería cuestión de hacer cerrar la sesión y ya para que quede pues cerrado mi canal. Ok, bien, vamos a salir de YouTube y volvemos al menú principal. Ok, esto es la parte del streaming. Y ya vieron que en los tres sitios pues efectivamente logra ingresar sin problema. Ya nomás Amazon y Netflix es cuestión de registrarse, ingresar sus contraseñas, todo y ya listo. ¿Okay? Ahora vamos a ir con lo que es el contenido en USB. ¿Okay? En USB vamos a utilizar esta memoria que es de Sony 8 GB. Vamos a conectarla aquí al frente. Accidentalmente abrí la bandeja. Okay. Generalmente estos dispositivos tampoco tienen problema para abrir y cerrar la bandeja, no como otras unidades que sí de pronto se traban. Prácticamente nunca me ha tocado que se traben. Ok, lo identifica como un nuevo dispositivo Storage Media y esta memoria tiene contenido en las tres categorías. Vamos a empezar por fotos. Damos enter, ahí listo, y en unos momentos vamos a ver todas las fotografías. Ok, vamos a irlas a presentar como si fuera una pasarela, un carrusel de diapositivas. Damos playback y ahí está reproduciendo sin problema. Ok, muy buena velocidad de reproducción, el intercambio entre imágenes es bastante bueno, se logra ver todo el detalle. Otra vez, por ejemplo, personas que han hecho así paseos o alguna excursión, algún viaje interesante, pues pueden compartir una pasarela de imágenes como lo que están viendo ahorita, y este dispositivo pues es más que perfecto para ello. ¿Okay? Está todo muy bien, estamos viendo perfectamente. Este dispositivo fluye como el agua prácticamente. Vamos a ir otra vez a menú principal y ahora de fotos vamos a brincar a lo que es categoría videos. Damos enter y vamos a encontrar solamente en esta memoria dos videos. Vamos a reproducir, los dos se puede reproducir, pero vamos a elegir este. Ok, y si tiene audio, solamente que vamos a irlo activando por momentos para no caer en copyright, pero ven que fácilmente está reproduciendo el archivo. Ok, está reproduciendo sin problema. Podemos adelantarle también. Y ahí vemos que está adelantando, perfecto. Volvemos a reproducir audio. Ok, muy bien, ahí sigue. Ok, vamos a regresar al menú principal otra vez. Ahora vamos a ir a la categoría música. Ok, vamos a bajar el volumen. Y en este caso me parece que podemos, sí podemos elegir, sí, podemos elegir ciertas canciones para tocar, ¿ok? Que lo puede tocar todo en el orden original o podemos seleccionar ciertas canciones. Vamos a seleccionar esta canción, vamos a ir más para abajo, esta otra canción. Oh, déjame regresarme. Oh, es que presioné un botón aquí accidentalmente. Ok, selecciono esta canción con el botón amarillo. Vamos a seleccionar esta otra canción y por último vamos a poner
Ok, vamos a poner esta canción también. 3 canciones. Le damos playback y así como lo hicimos con las fotos y escuchamos la música. Son solamente 3 canciones, ahí están elegidas. Siguiente. Igual, igual vamos a adelantar. Ok, muy bien. Menú principal otra vez. Y vamos a extraer, bueno, sí, vamos a extraer la memoria USB. Vamos a ver. Ok, vamos a entrar otra vez aquí a música. Ok, déjeme ver a ver si... Bueno, hay un botón que es para extraer la memoria. Déjeme ver si... Storage Media. Fotos. Opciones. Bueno, ok, aquí... No, bueno, no me lo ofrecen, algunos otros modelos sí me lo ofrece. Sí, a veces pica uno el botón azul y ya puedes retirar el dispositivo. Ok, vamos a retirar la memoria USB. Solamente así directo desde el dispositivo. Y ahora vamos a conectar este disco duro externo, el cual es un Yomega de 300 GB. Es un disco duro mecánico. Ok, vamos a bajar un poquito aquí. Y ahí está, por un lado. Lo vamos a conectar con su cable USB. Ok, ahí está. Ok. Este disco duro contiene solamente archivos de video. Ahí está, ya lo detectó. Y como dije, vamos a ir a la categoría videos. Tiene varias carpetas. Ok, vamos a ir a este archivo, reproducirlo una vez. Vamos a quitar sonido. Ahí está. Ok, reproducir. Ok, muy bien. Vamos a adelantar un poquito. Está reproduciendo, bueno, alta velocidad. Vamos a dar playback. Ok. Sonido. Ok, déjeme darle stop y otra vez reproducir. Lo que a veces ahí está. Ok, está reproduciendo. Voy a adelantar más. Ok, está reproduciendo todo sin problema. Obviamente tiene sonido, pero por cuestiones de copyright se lo quitamos. Ok, muy bien. Ok, está reproduciendo todo perfecto, todo muy bien.
y vamos a darle ok, hasta ahí, menú principal. Y como dije que tenemos pues solamente la categoría video, pues esto es un ejemplo. Si tuviera de las otras categorías, lo logra reproducir sin problema. Ok, vamos a dejar entonces el disco duro conectado y ahora vamos a ir con lo que son los discos. Ok, ahora vamos a ponerlo a prueba con los discos y vamos a comenzar primero con los discos Blu-ray. Empezamos entonces con esta película original, que por cierto para el Blu-ray es región letra A. Ok, es el disco original. Chequen que más me tardo en colocar el disco y cerrar la bandeja que en lo que lo logra identificar. Ahí está, rapidísimo ya sabe qué onda con el disco. Ahorita vamos a esperar a que haga el opening y que ingrese al menú principal, etcétera. Está leyendo y ahorita va a empezar, ok. Por lo pronto ya el reproductor ya sabe qué tipo de disco, etcétera, etcétera. Okay. A ver si nos podemos brincar esto. Ok, ahí está ya el menú. Bueno, dice no disponible porque no me lo puedo brincar. No puedo omitir estas secuencias. Ok, ahí ya está el menú principal. Ok, este es el menú de la película. Vamos a brincar a ciertas escenas. No lo voy a dejar la imagen del menú porque también cae copyright. Vamos a ir a escenas. Vamos a elegir alguna de ellas y damos enter. Ok, ahora sí. Ya brincamos directamente a una de las escenas. Audio. Ok, muy bien. Se mira bastante bien. Vamos a ir al siguiente capítulo. También chequen cómo puede brincar las escenas muy fácil. Esta es la parte final prácticamente. Vamos para atrás. Este es el opening. Vamos a reproducir a más alta velocidad, a ver si nos deja. Bueno, tenemos que hacerlo con las flechitas. Así, aquí estamos reproduciendo a alta velocidad. Creo que da hasta el 3. A velocidad 3x. Está reproduciendo a alta velocidad. Ahí se ve el... Pues todo perfectamente, a pesar de que va muy rápido, se ve muy bien todo. Okay. Está muy bien. Ok, muy bien. Vamos a detener la película. Y ahora vamos a ir con un disco Blu-ray, pero en este caso va a ser un disco pirata. Ok, un disco grabado. Está. Vamos a remover este y vamos a poner el que les digo. Que no se puede cargar. A ver. Tantos equipos que mostramos aquí, de repente sí se pasan algunos detalles. A ver, otra vez. Según yo sí lo debe leer. Ahí está. Segundo intento. No se vayan primero con la finta de que la primera no da. Y ok, hay que intentarlo. Ok, Blu-ray es un disco de información. Ok, este no trae menú ni nada. Damos enter. Igual que los anteriores, vamos a seleccionar videos. Ok.
Aquí en videos van a aparecer las carpetas. Elegimos esta carpeta y vamos a elegir pues cualquiera de ellos. Enter. Ok, está reproduciendo sin problemas. Audio. Ok, muy bien. Vamos a saltar un poquito más más rápido. Estamos brincando así partes del capítulo a propósito para que vean que sí está reproduciendo varias partes y también para no caer en derechos de autor. Okay. Vamos a ver audio. Otra vez. ¿Estamos listos? Vamos. Sí. Ok, muy bien. Este es un ejemplo también de que el Blu-ray pirata, copia, lo puede reproducir también sin problema. Solamente la primera vez que no lo quiso de repente leer, pero también hay que considerar que el equipo ha estado mucho tiempo sin uso también. Ok, vamos a ir ahora con el formato DVD. Esta es una película DVD región 1, que por cierto es la región que maneja, o el equipo está diseñado para eso. Es un equipo pues americano, no es nacional. Ahí está, región 1 DVD. Ok, en teoría es el único tipo de región de películas DVD que va a aceptar. Ok, esta película original está. Ok, vamos a esperar un poquito y ahí está. Igual, avisos antipiratería. Vamos a ver si puedo saltar esto. No, no me deja. Ok. Está el opening. Se ve perfecto. Ok, vamos a saltar todo esto a ver si nos permite. Ok, muy bien. Ah, ya estamos directamente en la película. Yo pensé que iba a presentar un montón de anuncios y todo eso, pero aquí estamos bien en la película. Ok, muy bien. Ahí está, tiene audio desde luego. Did you build this train, Dad? The depression hit working people like Mr. Joe. Vamos a adelantar más episodios. New affairs. Someone is sniffing around. AI. Environmental procedures, defense projects, consumer products. Vamos a ir hacia atrás otra vez. Ok, muy bien. Listo, muy bien. From your chest. Ok, por ejemplo, habíamos dicho que si tenemos un disco al interior y tenemos conectado también un dispositivo vía USB, podemos de repente, si no quieres continuar viendo el disco Blu-ray, vas a entrar aquí, cambiar de dispositivo y solamente elegir, pues en este caso, 0AS, que es el disco duro. Vamos a elegirlo, entramos a videos y pues nos va a dar otra vez las carpetas. Ya es cuestión de elegir y reproducir. Ok, vamos otra vez menú principal, cambiamos de vuelta, regresamos a dividir y vuelve a reproducir otra vez el disco.
otra vez desde el comienzo. Ok, ahí está. Vamos a extraerlo. Ok. Solamente como ejemplo vamos a poner esta película que es en región 4, que es una película original, y aquí en la parte inferior ahí pueden ver que dice DVD 4. Ok, vamos a tratar de leer esta película. Ok, está. Vamos a tratarla de leer para que vean qué es lo que pasa con películas región 4. Y aquí sale, no es posible reproducir, comprueba el código regional del disco. Ok, y ahí está. Esa película es región 4 y no puede ser producida en esta unidad porque solamente está diseñada para películas de región 1. Okay. Vamos a ir entonces con una película en formato DVD todavía, pero en este caso es una película copia. Es una película copia. Okay. Ok, listo, ahí está el menú, damos enter, quitamos el audio y ya está reproduciendo fácilmente. Ok, este equipo Blu-ray entre más pues esté en uso pues mejor, no es como una persona que se está ejercitando y de pronto deja de hacer el ejercicio, al rato empieza con problemas, y pues la persona que está constantemente ejercitándose pues no va a tener nada de problemas, al contrario va a estar siempre en forma. Ok, está reproduciendo, vamos a saltar escenas, ahí estamos viendo parte de la película, audio, saltamos otra vez. I mean, I hear all that. In your living room playing video games. You're... Come on. I'm sorry. Say more. Ok, muy bien. Just... Ahí vamos a dejar esta película. Como pueden ver, ahí indica que es una DVD. Ok. Ok, muy bien. Y por último, vamos a comprobar el equipo con un disco MP3 con la biblioteca de la música de YouTube. Ok. Vamos a bajar demasiado el volumen. Aquí ya lo identificó, pueden ver que al costado izquierdo lo identifica como CD. Ok, vamos a dar enter. Es un disco de información, categoría música, y en unos momentos nos va a desplegar todas las canciones, que en este caso son 108 canciones. Ok, ahí está. Podemos tocar todas las canciones en orden normal, o también presionando el botón de opciones o herramientas, y aquí nos va, es más, nos ofrece, mira, esta función. Bueno, hasta ahorita me voy percatando de que podemos copiar el contenido de ese disco MP3 a la memoria o al USB, puede ser al disco duro o al USB que estamos usando hace unos momentos. Ok, por ejemplo, a ver, le voy a poner, no sé si la canción que está señalada en este momento que dice Track Tribe 12 gramos. A ver, vamos a ponerle copiar USB. Primero seleccionar, ok, muy bien. Vamos a seleccionarlo con el botón amarillo. Bueno, voy a escoger otra canción, esta canción. Ahí está seleccionada. Otra vez opciones, copiar a USB, que en este caso va a ser el disco duro.
Ok, ahí dice que tenemos 4.8 GB disponibles. El tamaño de la canción son 4.34 megabytes. Ok, y ok, copiar, elija, sí, ya está. Entonces, ok, vamos a darle enter aquí donde está el nombre del disco duro. Y ahí está. Del disco lo va a copiar a la memoria USB. Acabamos de copiar una canción. 100% el progreso total y de la canción. Aceptar. Ok, muy bien. Vamos a ir a la memoria. Bueno, en este caso el disco duro. Entonces vamos a cambiar de dispositivo. Disco duro. Vamos a la categoría música. Recuerden que aquí en el disco duro solamente les había mencionado que teníamos categoría videos. No había fotos, no había música. Vamos a ir a música. A ver, música. Que por eso, bueno. Pues aquí mira, música. Que andaba buscando. Ok, ahí está. Track drive, tribe, enter. Ok, muy bien. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta en la parte inferior izquierda, ahí dice 0AS, quiere decir que estamos reproduciendo esa canción desde el disco duro. Ok, entonces, a ver, vamos a entrar aquí a herramientas con opciones. Bueno, estas son la forma de reproducirlo. Reproducir una canción, reproducir todo. Bueno, de forma aleatoria con repetición desde luego, y el modo de repetición apagado. Información, no, en este caso no vamos a meter con eso. Ok, vamos a darle stop, vamos a seleccionarlo y vamos a entrar a herramientas otra vez a ver qué nos... Ok, no nos ofrece nada más que eso. Tal vez moverlo a otra carpeta, etcétera. Ok, está otra vez aquí a música. O sea, creo una carpeta que dice música. Ok, quiero ver si me da una opción de borrarlo, pero no. A ver, vamos a seleccionarlo. Herramientas. De hecho, sí lo podemos mover. No se puede mover. No. Ok, así lo vamos a dejar. Es solamente una muestra de cómo pudimos copiar desde el disco MP3 hacia, en este caso, el disco duro externo. Okay. Vamos otra vez a cambiar de dispositivo para escuchar el disco de música. CD. Y volvemos otra vez acá donde está CD. En música. Okay. Ok, ese sonido es normal porque está reproduciendo la música. Vamos a darle enter. Ahora sí, reproduciendo desde el disco. Ok, ahora lo voy a reproducir en forma aleatoria. Está reproduciendo al azar. Vamos a darle stop.
herramientas. A ver, vamos a ver. Déjeme nomás reproducir esta canción, a ver. Ok, vamos a entrar a herramientas otra vez. Modo repetición apagado. Ok, ya está reproduciendo de forma normal. Ok. Voy a entrar otra vez a herramientas. Ok, no. Pensé que tenía otra cosa. Ok, vamos a ir a menú principal y expulsamos el CD. Ok, aquí lo tenemos, CD MP3 con la biblioteca de YouTube. Amigos y amigas, como se pueden dar cuenta, esta unidad está funcionando de forma excelente. Puede leer prácticamente todos los discos originales, copias, y también puede transmitir, puedes reproducir contenido en línea de los 3 principales sitios que les mencioné al inicio del video, así como también reproducir contenido desde tu dispositivo móvil hacia el dispositivo, el Blu-ray. Ok, y lo que me gustó mucho de este equipo es que se conecta, además de que se conecta vía Wi-Fi, la señal, la rapidez con la que carga los videos en línea es excelente. Hay muchos equipos que ya no se conectan, y los que se conectan pues sí tardan unos, puede ser entre 1 a 3 minutos, a veces 5 minutos, pero en este caso prácticamente lo hace al instante. Ok, y pues bueno, ahí lo tienen, equipo Blu-ray Samsung modelo BD-J5700 funcionando de manera perfecta. Ok, bien, pues llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, por favor apóyennos con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Les recuerdo que este equipo y muchos más están disponibles en venta. Están a la venta para quien esté interesado o interesada en adquirirlos. Y lo pueden buscar con el mismo título por Google. Los va a llevar directamente a la plataforma de Mercado Libre. Ahí colgamos todos estos publicaciones, productos, y con mucho gusto lo enviamos para quien le interese. Ok, entonces pues este equipo la verdad sí pasa la prueba, y una vez más es uno de mis favoritos. Claro, el que le sigue, el 5900, es ya en tercera dimensión, y la verdad está lo que vieron en este video, pero es mucho mejor en el 5900. Ok, espero más adelante podamos tener uno así en el canal para volverlo a poner a prueba. Okidoki. Bien, entonces nos despedimos. Yo soy Gus Walker. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Bye.